¿Qué tal a todos? Vamos a estar viendo en esta ocasión los fundamentos del derecho económico. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el objetivo general de la materia? Vamos a analizar los problemas económicos, sociales, políticos con el marco jurídico. Vamos a identificar el fundamento constitucional de la política económica, la función del Estado como rector de la economía, los sujetos del derecho económico, la función que tiene la transformación estructural de la sociedad, destacando el sentido humanista de la política económica. ¿De acuerdo? Vamos a estar utilizando el libro del autor, bueno, el libro de Introducción al Derecho Económico del autor Jorge Buiter Velázquez. ¿De acuerdo? Vamos a hacer mención a la obra de este autor. Vamos a hablar primeramente de los conceptos fundamentales del derecho económico. El derecho como conjunto de normas colectivas que el Estado impone a la sociedad constituye un fenómeno histórico en constante evolución. En su tarea reguladora, el Estado democrático recurre al derecho para, primero, reglamentar las relaciones económicas, luego, definir la organización de la sociedad y del propio Estado, y crear los mecanismos que resuelvan los conflictos y controversias de interés dentro de un contexto de paz social. En dicho contexto es posible discernir que se dan entre el sistema económico y las instituciones jurídicas en cualquier sociedad donde opera una interacción dialéctica entre el derecho y la economía. Existen diferentes concepciones sobre el derecho económico. Autores como Moore agrupan las diferentes doctrinas sobre su concepción en dos grandes partes, una denominación, una denominada determinación sociológica del concepto y otra designada determinación técnico-jurídica del concepto, en donde se agrupan las concepciones más dispares. Menciona el autor también que la falta de unanimidad de clasificación de distintas corrientes se origina en la dificultad de agruparlas de una manera más sistemática, y ello se debe a que una cantidad considerable de autores no se preocupó por exponer de forma concatenada sus ideas. Así, muchos textos, aun los contemporáneos, tratan de las más variadas cuestiones que van desde un método aplicable hasta la ideología política que ha de privar, pasando por una enumeración de normas con contenido económico. Pero lo que debe buscarse es el contenido, pues todas las normas que tengan un contenido económico pertenecen al derecho económico. Siempre que guarden unidad en torno a la regulación de la actividad económica. Esa unidad es la que da una connotación jus económica al derecho. En efecto, la actividad económico-administrativa tampoco es una noción jurídica. No obstante, no hay discusión en torno a la unidad e independencia del derecho que tiene por objeto. En ese contexto, entendemos por actividad económica los distintos comportamientos realizados por los agentes económicos en tres grandes vertientes o sectores. Primero está el de producción de bienes y mercancía, luego está el de prestación de servicios o los intangibles y por último los consumidores. Sobre este concepto unitario actúa el derecho y específicamente el derecho económico, mismo que podemos conceptuar como un conjunto de normas jurídicas de diversas jerarquías que regulan la actividad económica en las tres vertientes o sectores que ya comentamos. Repetimos: producción de bienes y mercancías, producción de servicios, prestación de servicios, perdón, o intangibles, y consumidores. Ahora, vamos a clasificar el derecho económico en la doctrina. Según el autor, nos manifiesta que en un esfuerzo de clasificación, nos permitimos ordenar las doctrinas en genéricas y técnicas. Las primeras, las genéricas, eh, situadas aquellas que dan una concepción global y amplia sin llegar a precisar su autonomía e independencia como rama especializada. Las segundas, las técnicas, dan un concepto más concreto, específico. ¿De acuerdo? En las doctrinas, las genéricas, tenemos la primitiva, la del método sociológico jurídico y la determinación utópica. En las técnicas tenemos a la diferenciación por el objeto, determinación por el sujeto de la norma,
y determinación por el sentido. Vamos a pasar primeramente a las genéricas con la doctrina primitiva. El representante más importante de esta escuela es indudablemente el jurista Justus Wilhelm Butenandt. Esta doctrina tiene su comienzo en el interno entre dos grandes guerras, periodo donde la delimitación académica y la nueva técnica del derecho económico alcanzaron su etapa de mayor aceptación. Era el ciclo de adolencia del derecho y no era recomendable esbozar los límites de esta disciplina ni señalar el continente del concepto. La etapa de la legislación de emergencia hacía difícil detenerse a elucubrar la doctrina y el fundamento del derecho económico. La permanente discusión metodológica de codificar una rama o dejarla dispersa para su mayor desarrollo se había trasladado a la preocupación de delimitar su concepto. Para Hedemann, en su primera etapa hacia 1922, el derecho económico es una simple manera de enfocar y apreciar los problemas jurídicos de la época. Es el ordenamiento jurídico fundado sobre consideraciones y motivaciones de naturaleza económica actual. Posteriormente, hacia 1939, al publicar la segunda edición de su obra, expresa que este viene a ser el derecho de la economía política, con el cual propone una nueva concepción, con lo que lleva incluso a ubicarse en otra posición que estudiaremos en otra de las corrientes que veremos. La contribución más interesante de la doctrina primitiva es la explicación científica de las normas que generó emergencia de la guerra. Por primera vez se trató importantes figuras jus económicas como regulación de precios, asignación y permisos, y reconoció que la investigación y el análisis jurídico habían prestado atención absorbente al aspecto formal de las normas, dejando a un lado la auscultación de la realidad de los factores materiales. Hans Kelsen y su gran aporte doctrinario, el análisis de la norma, influyeron decisivamente en esta consideración. El derecho económico, en tanto, procuraba que el interés se dirige hacia el plano de la realidad nacional. La comprensión del contexto histórico en el cual surgió esta corriente no explica la moderada solidez del concepto, y sí más bien lo singular de sus figuras jus económicas. La gran contribución de la doctrina primitiva es el impulso que dio el derecho o dio el impulso que dio al derecho económico, y así como el nuevo método de investigación jurídica, el del examen de la realidad social en la formulación de la jus economía. Este es el aporte más destacado del pensamiento de Hedemann, sobre el cual vamos a tocar posteriormente. Pues como bien apunta García Maínez, el problema que debe preocupar al jurista no es el enteramente inútil de la definición de derecho, sino que consiste en saber cómo podemos distinguir desde un punto de vista el contenido, un sistema jurídico nacional, necesariamente individual, de otros conjuntos individuales de la norma. Pasamos a la doctrina del método sociológico jurídico. Aquí los principales representantes de esta corriente eran Kronstein, Westholm, Gabler y Nepperlein, quienes alcanzaron renombres como juristas o economistas durante el decenio de los años 20 en Alemania, conjuntamente con el citado Hedemann. ¿Ok? Esta doctrina conceptúa el derecho económico como un resultado de la aplicación de un método a la vida económica, o lo que es lo mismo, el derecho económico como efecto de una técnica del método. Para estos tratadistas, esta rama jurídica no es sino el resultado de la aplicación del método sociológico jurídico a los dominios del derecho que afectan a la vida económica, o lo que es igual, el derecho actual examinado a través de perspectivas económicas. La especialidad no tiene para esta doctrina un fundamento científico, y por lo tanto su delimitación conceptual está referida al resultado que se obtenga de la aplicación de un método sociológico jurídico.
En consecuencia, esta doctrina desarrollada en una época pueril, bajo la influencia del pensamiento de Hegel, confunde la corriente del derecho como ciencia social con el nacimiento de una nueva rama del derecho. Para ello, el concepto del derecho económico es más bien un derecho de estilo, de corte económico, que una rama más especializada.